Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. El Señor los bendiga. Un feliz santo sábado para todos. Amén. En esta noche vamos a continuar con el tema que hemos venido haciendo durante estos días, un repaso, digamos, de el santuario y sus servicios de M.L. Andersen. Y en el día de hoy vamos a continuar, mis hermanos. Esperemos que si algún hermano desea participar o hacer alguna pregunta, si la sabemos, obviamente la contestaremos. Pero vamos a tener primero una palabra de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo y que nos dé sabiduría para comprender su Amén. palabra en el día de hoy. Oremos. Amén. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche venimos a usted para agradecerle por todas las bondades que nos has regalado durante toda la semana que pasó, por darnos la oportunidad de llegar a un sábado más, un sábado santo, para darle la gloria, la honra y la alabanza en este día a usted, oh Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Le suplicamos que ahora que vamos a seguir con este maravilloso estudio del santuario, le rogamos que nos des mucha sabiduría, discernimiento espiritual y nos unjas con el poder de su Santo Espíritu para que nos ayude a comprender estas preciosas verdades. Amén. Quédate con nosotros, con todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes partes del país o quizás de otras partes, Señor. Dales también mucha sabiduría a cada uno de ellos. Bendice a sus familias, bendícelos a todos por igual. Amén. Quédate con nosotros, asístenos con su santa presencia, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, entonces en este día vamos a estar mirando, analizando mucho a Levíticos, ¿sí? Y vamos a ver en qué consistían las ofrendas por el pecado. Sí, vamos a revisar un poco sobre las ofrendas por el pecado, ¿sí? Y sabemos que vamos a analizar aquí algunas ofrendas y qué se hacía con la sangre de estas ofrendas o con su carne, con el animal, cuál era la labor que hacía el sumo sacerdote o los sacerdotes, porque obviamente pues estas eran ofrendas que se hacían durante todo el año. Habían diferentes ofrendas que se hacían y en el día de hoy vamos a analizar las ofrendas por el pecado. Vamos a estar leyendo mucho y también vamos a mirar algunos textos bíblicos que lo encontramos en Éxodo y en Levíticos. Más que todo vamos a estar concentrados en Levíticos. Entonces vamos a mirar acá. Dice, las ofrendas por el pecado se mencionan por primera vez en relación con la consagración de Aarón y de sus hijos. Éxodo 29, 14. No se menciona, sin embargo, como algo nuevo, porque ya existían. Estas ofrendas eran por los pecados de ignorancia. Y en Levíticos 4 se encuentran estas ofrendas. Vemos también que las ofrendas en el tiempo de el pueblo de Israel no eran nuevas, porque sabemos que el primer sacrificio fue el que Dios hizo por el pecado de Adán y Eva, o ellos, bueno, se menciona de que Dios les dio pieles de animales, los vistió con pieles de animales y les indicó de que estos animalitos habían muerto por el pecado de ellos y a la vez pues los vistió con estas pieles de animales. Ellos se vistieron con con hojas de higuera y obviamente pues esos vestidos no les iban a durar, pero Dios en su gran amor, misericordia que tuvo con ellos, pues pensó en que esas hojas no los iban a cubrir y lo suficiente, entonces les proveyó un vestido más caluroso, sí, un vestido más fuerte. Entonces vemos que se registra desde el Génesis en el pecado de Adán y Eva, donde comienzan estas ofrendas por el pecado, donde también le da la orden a Caín y Abel para que hicieran estas ofrendas. Entonces, miramos aquí en Levíticos 4:2, Levíticos 13, Levíticos
verso 13, verso 22 y 27. Vamos a leer Levíticos 4, 2. Di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente. Leo, Sí, sigo. el verso 13. Ya, bueno, lea el verso que sigue, ahorita leemos el verso. Si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. Bueno, entonces aquí miramos que el sacerdote, sabemos que eran también hombres falibles, que se equivocaban, entonces ellos también debían de ofrecer, y aquí está la ofrenda que él debía ofrecer, un becerro, y le da las instrucciones, qué debía hacer, cómo debía hacer esta ofrenda y qué debía hacer con su sangre. En el verso 13 El mismo 4. del mismo 4, Si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quebrantado, había quedado oculto al pueblo. Ay, se me empañaron las gafas. yo sigo leyendo acá, que Zoraida tuvo un pequeño percance. Se me empañaron las gafas. Dice, si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubieran hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, serán culpables. ¿Sí? Al darse cuenta del pecado de la congregación, ofrecerán un becerro como expiación, lo traerán ante el sumo sacerdote y los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollarán ante el Señor. Entonces aquí está hablando de el pecado de la congregación y que debían de traer un becerro para expiación de ese pecado. Y obviamente venían los ancianos en ese momento y colocaban las manos sobre la cabeza del becerro y procedían a hacer el sacrificio. En el verso 22, El mismo 4. ¿sí? Cuando peca un jefe y por hierro comete algún mando del Señor su Dios. Hable. Muy bien, entonces aquí habla también de un gobernante. O sea, habían 4 clases de pecadores: el sacerdote, un gobernante, un miembro del pueblo o toda la congregación. Estas eran las 4, las 4, digamos, grupos que se veían o sea, que pecaban, digamos, y para cada grupo o X o Y persona, pues se hacía un sacrificio de cierto animal, pero sabemos, vamos a analizar más adelante qué se hacía con la sangre en cada caso de estos. Vamos a continuar con el verso 27. Y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Bueno, entonces aquí habla pecado, o sea, un pecado de inadvertencia. Bueno, el pastor Andrés lo comenta, utiliza otra expresión, dice pecados de ignorancia, ¿sí? De pronto, en algún momento, pues nosotros, sin querer, sin haber premeditado un pecado, pues decimos, por ejemplo, como una palabra, sí, pecamos así de pronto en pensamiento, que Satanás llega de momento y nos pone un mal pensamiento. Eso es un pecado que no estaba planeado hacer, ¿sí? Entonces, esto era la clase de pecados que abarcaba este sacrificio, ¿sí? Porque dice, estas ofrendas eran por los pecados de ignorancia. Se referían a los pecados de error o equivocaciones, ¿sí? Actos temerarios
de los cuales el pecador no se daba cuenta en el momento, ¿sí? Pero que llegaban a ser conocidos más tarde. No proveía para los pecados hechos conscientes a sabiendas y persistentemente. Cuando Israel pecó deliberadamente al adorar el becerro de oro y rechazó desafiante la misericordia de Dios, al ser llamado por Moisés al arrepentimiento, y cayeron en aquel día como 3,000 hombres. Entonces vemos que aquí sí fue un pecado abierto, digámoslo así, ¿sí? Un pecado a sabiendas, como dice acá, o persistentemente. Este pecado fue terrible. Bueno, aparte de que pecaron, se les dio la oportunidad después, se les dio la oportunidad después de que se arrepintieran y bueno, ahí es donde Moisés hace el llamado y muchos que se arrepintieron y quizás muchos de los que no participaron en ese pecado, pues unos de esos hicieron parte, fueron los levitas que tomaron, bueno, ellos hicieron, digamos, la obra más difícil que les tocó hacer, digámoslo así, porque ellos tuvieron que proceder a degollar a hombres, mujeres, niños, ancianos, quizás un hermano, quizás una hermana, quizás un mismo familiar, y fue una tarea muy dura la que les tocó a ellos tomar esa decisión, meterse a las tiendas y sacar a estos rebeldes que siguieron con esa persistencia y no quisieron recibir el llamado que Moisés les hizo. Los que estén por Jehová, háganse a mi lado. Pero entonces persistieron en ese pecado y bueno, ese día fueron muertos como 3,000 hombres. Y esto lo encontramos en Éxodo 32:28, que no lo vamos a leer porque obviamente pues ya todos conocemos ese hecho, que ya lo hemos leído varias veces y que ya pues todos tienen el conocimiento de este hecho. Dice, acerca del pecado consciente o presuntuoso, la ley declara, el que hiciere algo con altiva mano, el natural o el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio del pueblo. Y esto lo encontramos en Números 30:31. ¿Sí? Entonces, en Números 30:31 habla de este pecado. Dice, el pecado consciente o presuntuoso, ¿sí? Este pecado era castigado con la muerte, ¿sí? Porque aquí dice, será cortado de en medio del pueblo o quizás separado. Bueno, ahí tenemos que ahondar más en este tema. ¿Qué dice Números 15:30-31? A ver qué pasa con este pecado. 30:31. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra esa gente, porque son más fuertes que nosotros. Pues no parece. 15:30, ¿cierto? 15:30. Sí, era que estaba leyendo el 14. 15:30. 15:30. 31. Por cuanto menospreciéis la palabra del Señor y sus mandamientos, esa persona será enteramente cortada, su iniquidad será sobre ella. Bueno, aquí habla de cortada. Entonces, no dice muerta. Bueno, podemos ver que en Éxodo 32:28 se ejecutó ese castigo y los levitas procedieron a matar como 3,000 hombres. Entonces, no sé, no, o sea, no es estudiado, he ahondado en este asunto cuando dice cortada, si se refería a que iba a ser muerto, como ocurrió en este caso del becerro de oro, de estos rebeldes. Entonces, debemos pues de ahondar más, recordemos que estamos en un proceso de aprendizaje y que no podemos, si no estamos seguros de un hecho, pues debemos de investigar más.
yo me he propuesto pues compartir lo que he aprendido, porque hay muchas cosas aquí que son nuevas para mí. Yo no había ahondado tanto en este tema, entonces quise compartirlos y compartirles todo esto que he aprendido y que sabemos que cada día pues vamos a aprender más sobre este tema que es maravilloso y que todo esto nos da una enseñanza muy grande, ¿sí? Y que todo esto eran, digamos, como una enseñanza para lo que más que todo en el tiempo de Jesús se iba a cumplir o por eso todas estas ceremonias, todos estos sacrificios iban a llegar a dejar de existir, digámoslo así, cuando el verdadero sacrificio viniera y muriera por todos nosotros. Todo esto era como símbolos, todo esto simbolizaba a Jesús, más que todo a Jesús, simbolizaba todo el tema del santuario, los sacrificios, el sacerdocio, todo esto era un símbolo de Jesús, porque Jesús está en todo el tema del santuario. Dice, en Levítico 4 se menciona 4 clases de pecadores. Ya los mencioné, el sacerdote ungido, y que esto lo encontramos en el verso 3 del capítulo 4 de Levíticos. El sacerdote ungido, que ya pues ya Zoraida lo leyó, en el verso 3, ahí está el sacerdote. Toda la congregación en el verso 13, se menciona en el verso 13, 21. El gobernante se mencionó en el verso 22, 26, y un miembro del pueblo común. En el verso 27 y 35 se menciona un miembro del pueblo común. Los sacrificios no eran los mismos en todos los casos. No se disponía la sangre de la misma manera. Entonces, en Levíticos 4:3, pues ahí te va a explicar en el sacrificio de el becerro que ofrecía por el pecado del sacerdote, se ofrecía la sangre, digamos, el sacerdote. O sea, si un sacerdote pecaba, pues al otro le tocaba hacer este proceso, digamos, esta ceremonia, por el sacerdote que pecó. No, obviamente, no el mismo sacerdote que había pecado, sino otro sacerdote debía de hacer esta ceremonia. Entonces ahí se llevaba la sangre al lugar santo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, el cuerpo, ¿sí? Bueno, mis hermanos, parece que nuestra hermana Ángela tuvo un problema de señal mientras regresa. Bueno, aquí está de Muchas, nuevo. Esperemos que se solucione acá. muchas gracias. Gracias, hermano Carlos. Atender la emergencia. ¿Me escucha, hermano? Sí, claro que sí, hermanita Ángela. No sé si los otros hermanos la están escuchando, por favor. Me confirman. Confírmenos si no. Amén. Gracias, Sí, hermano. está bien. Gracias, hermana Mónica. Muy bien, entonces estábamos en, bueno, los sacrificios por el sacerdocio, o sea, por un sacerdote que pecaba, por un miembro del pueblo, o por toda la congregación, o por un gobernante. Habían 4 clases de pecadores en este tema que estamos dando aquí, y esto lo encontramos en Levíticos 4. Dice, el gobernante, bueno, ya leímos lo que pasaba con el sacerdote ungido, ¿sí?
En Levítico 4 se menciona 4 clases de pecadores: el sacerdote ungido, ya lo dijimos, toda la congregación, el gobernante o un miembro del pueblo común. Los sacrificios no eran los mismos en todos los casos. No se disponía la sangre de la misma manera. Levíticos 4, 3, 14, 23, 28 y 32. Ahí, en estos versos que acabo de dar, pues ahí todos pueden ir a investigar y mirar, darse cuenta que la sangre no se disponía de la misma manera en todos los casos. En algunos casos eran distintos. El cuerpo era tratado en diferentes maneras en los diversos casos. También el cuerpo era tratado distinto en los diferentes casos. En el caso del sacerdote y toda la congregación se hacía lo mismo con el cuerpo del becerro, ¿sí? En caso de pecar el sacerdote o toda la congregación. Dice, podemos notar que cuando el sacerdote comía la carne, simbolizaba una expiación, como también en llevar la sangre al tabernáculo. Entonces, aquí había una expiación que era de dos diferentes maneras. En unas oportunidades, pues el sacerdote comía la sangre comía la carne del animalito en el lugar santo. Bueno, vamos a recapitular un poco. Llegaba una persona que había cometido un pecado, colocaba las manos sobre el animalito, simbólicamente traspasaba ese pecado al animalito. Entonces la carne y la sangre de ese animalito eran carne y sangre de pecado, pecaminosa, ¿sí? Ese animalito recibía el pecado de esta persona. Entonces lo que comía el sacerdote era carne de pecado, y lo que llevaba el sacerdote en la vasijita al lugar santo y era asperjado ante el velo era sangre de pecado, porque ahí al animalito se había traspasado el pecado de la persona, ¿sí? Entonces dice, podemos notar que cuando el sacerdote comía la carne simbolizaba una expiación, y la sangre y la carne, digámoslo así en este caso, cuando el sacerdote la comía, simbolizaba expiación. Ambas cosas simbolizaban lo mismo, expiación, como también en llevar la sangre al tabernáculo. Pero no en todos los casos se llevaba la sangre al tabernáculo, sino que se comía su carne. Y esto lo encontramos en Levíticos 6:30. 6:30, creo que si no estoy equivocada, es el 6:30. 6:30. Sí. Leo. Léame, a ver si algo puede. Pero no se comerán. Ah, sí, sí, así. Pero no se comerá ninguna ofrenda cuya se haya llevado a la tienda de la reunión para espiar en el santuario. En el santuario se debe quemar. En el santuario se debe quemar. Bueno, entonces no me quedó muy claro. A ver, lo leo nuevamente. 6:30 dice, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado a la tienda de reunión. Entonces, cuando la sangre se llevaba a la tienda de reunión, no se comía la carne, ¿sí? Entonces, o se hacía una cosa o se hacía la otra, o se llevaba la sangre a la tienda de reunión, que era el lugar santo, porque recordamos que durante todo el año ellos podían entrar al lugar santo, y ahí del segundo velo no podían pasar al lugar santísimo. Entonces se llevaba la sangre y se asperjaba ante el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Y eso hacía una expiación, esa sangre. Pero ya dijimos que el comer la carne, cuando el sacerdote comía la carne, esto también simbolizaba lo mismo, una expiación. Dice, cuando se llevaba la sangre del tabernáculo, la carne no se comía, sino que se consumía el animal en el altar del holocausto. Cuando el sacerdote ungido, toda la congregación pecaba, la sangre se llevaba al lugar santo. ¿Sí? O sea, cuando el sacerdote ungido y toda la congregación pecaba, la sangre sí se llevaba al lugar santo. En este caso, si pecaba toda la congregación o el pecado de un sacerdote, se hacía lo mismo con la sangre.
La carne no se comía, sino que se llevaba el cuerpo fuera del campamento y se quemaba. Cuando pecaba un gobernante, el sacerdote tomaba la sangre de la expiación con su dedo y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto lo derramaba al pie del mismo. Lo mismo se hacía cuando un miembro del pueblo común había pecado. ¿Sí? O sea, lo mismo que se hacía cuando pecaba dice, cuando pecaba un gobernante. ¿Sí? Cuando pecaba un gobernante se hacía este proceso. El sacerdote tomaba la sangre de la expiación en su dedo y lo pondría sobre los cuernos del altar del holocausto y el resto lo derramaba al pie del mismo altar. ¿Sí? Y lo mismo se hacía también con el pecado de un miembro del pueblo. ¿Sí? Estamos hablando aquí del pecado por ignorancia. ¿Sí? El pecado de ignorancia. En cada uno de estos casos se sacaba la grasa del cuerpo y se quemaba sobre el altar. Entonces, en cualquiera de los casos, se sacaba esa grasa que tenía el animal y obviamente pues se quemaba sobre el altar. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, verso 8, verso 10, 26, 31 y 35. Vamos a leer rápidamente estos versos que le di. El verso 8. 4:8. Sí. Para la expiación quitará al becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas. ¿Qué número? ¿Qué más dice? Por los 2 riñones con la grasa herida a ellos y a los lomos y el hígado separado de los riñones. Veintiséis dice, y quemará sobre el altar toda la grasa, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará perdonado. Bueno, ahí está hablando del pecado de un jefe del pueblo, ¿sí? En el verso 31 también nos va a hablar de lo mismo. Quitará la grasa como se quita a la víctima del sacrificio de paz y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y el 35. El sacerdote quitará toda la grasa como le quita la grasa del sacrificio de paz y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrasada para el Señor. Y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Bueno, entonces, ya analizando todo lo que se hacía con estos sacrificios por los pecados de ignorancia o por inadvertencia, como dice esta versión, vamos a hacer como un pequeño repaso sobre la doctrina de la transferencia del pecado, ¿sí? Porque, bueno, ya sabemos que muy pocas religiones, o quizás, digamos, seremos los únicos que hacemos tanto énfasis en el tema del santuario y vemos que muchos han negado esta doctrina de la transferencia del pecado. Y vemos qué pasó con el Señor Jesucristo un día, esa noche antes de su muerte. Fue cargado con los pecados del mundo y por eso fue que él sintió una agonía terrible al ver que su padre sentía tanta repugnancia por el pecado que él se sintió abandonado por el padre y sintió una pena muy honda, muy grande y sentía una carga tan inmensa que sudó gotas de sangre. Entonces vemos que el pecador, la persona que pecaba, y en todo sacrificio por el pecado siempre se imponían las manos a la víctima,
sea, bueno, en el caso de toda la congregación, pues eran los sacerdotes que imponían las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo. Y en caso del animalito de una persona común del pueblo, ¿qué hacía la persona cuando llegaba con el animalito? Primero le transfería el pecado antes de morir. A Cristo se le transfirieron los pecados, se cargó con los pecados del pueblo una noche antes de morir. El animalito antes de morir debía de hacérsele la transferencia del pecado de esa persona y el animalito, ya ahí sí, la persona procedía a matar el animalito. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto fue una enseñanza y la transferencia del pecado sí existe, sí es una, digamos, sí es una doctrina bíblica y que nosotros la hemos estudiado también. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote terminaba la ceremonia de las expiaciones? Que era lo último que hacía, no sé si Zoraida lo recordará. ¿Qué hacía el sacerdote o uno de los hermanos que me quiera contestar esta pregunta? ¿Qué hacía el sacerdote cuando terminaba la expiación y salía del santuario? ¿Qué era lo último que hacía? No sé si uno de los hermanos recordará. Salía con los pecados y los colocaba ¿en dónde? En el macho cabrío. Eso. ¿Qué simbolizaba? A Satanás. Satanás. Exactamente. Pero podemos notar algo aquí muy bonito. ¿Quiénes eran los únicos que estaban ese día, en el día de la expiación? ¿Estaba el mundo pagano o estaba solo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. Claro. ¿Y cómo tenía que estar el pueblo de Israel ese día? En consagración. En plena consagración, pleno arrepentimiento del pecado. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito a la parte de las expiaciones. Entonces, ¿a qué voy? A analizar esta doctrina y a dejar claro aquí para las personas que más adelante van a ver este video, de que nosotros creemos en la transferencia del pecado. Entonces, salía el sumo sacerdote, simbólicamente sacaba todos los pecados del santuario. ¿Y dónde eran colocados esos pecados de los que se habían arrepentido? Porque eso no cubrían los paganos que nunca se habían arrepentido, cubrían solo a los que se habían arrepentido, que era el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese día estaba en plena soledad, pleno arrepentimiento del pecado, plena entrega. ¿Sí? Entonces esos pecados se transferían simbólicamente en el macho cabrío que había quedado vivo, que era para Azazel, o sea, Satanás. Y se hacía, el sacerdote hacía la transferencia de todos esos pecados y cargaba a este macho cabrío y lo enviaba por un hombre al desierto. Y el fin de este macho cabrío era la muerte, como va a ser también el fin de Satanás, después de estar en este desierto de cómo va a quedar esta tierra desolada por 1000 años. Y Satanás, el fin de Satanás va a ser obviamente su muerte en el lago de fuego. Entonces, podemos decir con toda la confianza que ya con todo lo que hemos estudiado, que nosotros sí creemos en la transferencia del pecado. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer en Números 19:1. Voy a leer mientras que Zoraida busca texto bíblico. Esta ceremonia difería en mucho respecto de las ofrendas regulares por el pecado, aunque tenían el mismo propósito. Entonces, estamos hablando aquí, esta ceremonia difería en muchos respectos de las ofrendas regulares por el pecado, aunque tenían el mismo propósito. Números 19:9 nos dice. Números 19, ¿qué? 9. Un hombre limpio quitará las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en el lugar limpio, y la congregación de Israel las guardará para el agua de la purificación. Bueno, vemos ahí entonces. Estamos hablando, no sé si todos los hermanos tienen el conocimiento, de una vaquilla roja que sacrificaban, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían con este sacrificio? Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito.
Di a los israelitas que traigan una vaca bermeja, perfecta, o sea, sin mancha, sin defecto, ni nada. Que no tenga falta ni haya llevado yugo, ni haya llevado una carga, ¿sí? La daréis al sacerdote Eleazar. Él la sacará fuera del campamento y hará degollar en su presencia, o sea, la hará matar en su presencia. El sacerdote untará su dedo en la sangre y rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión, ¿sí? El sacerdote untará su dedo en la sangre y rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Entonces, vemos una característica, la vaquilla debía ser roja, aquí dice bermeja. Debía sacarla fuera del campamento y una persona debía sacrificarla, dice, la daréis al sacerdote Eleazar, él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces, alguien la debía de degollar, ¿sí? A la vaquilla roja. Y dice, y el sacerdote untará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia al frente. O sea, al frente se encontraba el tabernáculo y él la rociará hacia el frente. Recordemos que esta sangre no era introducida al lugar santo, ni era matada la vaquilla roja allá en el adentro, en el atrio. No, tenía que ser fuera. Entonces, estas cenizas las tomaban, para resumir un poco, ya los que quieran leer todo el texto completo, cogían las cenizas y estas cenizas eran guardadas y con estas cenizas se hacía como una purificación, digamos la purificación a los leprosos, varias purificaciones se hacían con estas cenizas, pero esta agua también simbolizaba una limpieza, como una expiación, y esto lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué se hacía con estas cenizas? Bueno, voy a leer y ya les voy a explicar. Dice, es una expiación o ofrenda por el pecado, las cenizas. Entonces, cogían un vaso con agua, diluían estas cenizas en ese vaso con agua y con esa agua, se purificaban a los inmundos, ¿sí? Y también servía de expiación por el pecado, porque en el verso 9 nos habla, veamos nuevamente el verso 9, que era una expiación. Un hombre limpio quitará las cenizas de la vaca y los pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y la congregación de Israel las guardará para el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Entonces, mire que era un sacrificio por el pecado o una expiación. Vamos a buscar también a Hebreos, ¿sí? En Hebreos 9 y 13, 14 hace referencia a las cenizas de la vaquilla roja. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9, 13, 14. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros, santifican para purificar la carne. Bueno, entonces aquí está hablando de las cenizas de la becerra, eran, dice, que santifica para los, bueno, vamos a leer 9:13 nuevamente, 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los impuros, santifica para purificar la carne. Entonces, aquí está haciendo referencia a las cenizas de la vaquilla roja, ¿sí? Que santifica para purificar, ¿cierto? O sea, y purifica, santifica y purifica. Entonces, era usada como purificación también del pecado o como una expiación, ¿sí? Entonces, vamos a leer a Salmos también, a qué se refiere aquí el rey David, Salmos 51:7. Purifícame,
con hisopo y seré limpio. Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces aquí dice David, purifícame, lávame, ¿cierto? Dice, lávame con hisopo y seré limpio. Bueno, tomaban el agua, la revolvían la ceniza, le mezclaban ceniza y cogían con un hisopo y rociaban a la persona. O sea, la persona inmunda le rociaban esa agua. Entonces, a eso es que se está refiriendo aquí el rey David, ¿sí? Lávame con hisopo, ¿cierto? Dice ahí, y seré limpio. Entonces, aquí se está refiriendo Seré el más rey David, blanco que la nieve. y seré más blanco que la nieve, dice David, refiriéndose haciendo referencia a las cenizas de la vaquilla roja. ¿Qué era el agua santa o aguas amargas? Bueno, vamos a analizar también las aguas santas o las aguas amargas. Era una forma también de purificación. Y esto lo encontramos en número 5, ahí hace referencia a esto. El agua era usada también con fines de purificación en el caso de ciertos pecados. El sacerdote tomará el agua santa en un vaso de barro y tomará el polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo mezclará en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Tomaba del agua santa, ¿sí? Y cogía del polvo del que había en el tabernáculo y lo mezclaba con esa agua. Bueno, yo recuerdo que en este momento, y quizás pues hablando del agua que manejan los sacerdotes, como le dicen agua bendita. Bueno, sabemos que todo esto este sacerdocio es imitando el sacerdocio antiguo. Y bueno, ya hemos hablado en los otros casos de esto, ¿sí? Como aquí se le llamaba el agua santa, ¿sí? Se le llamaba a esto, el agua santa. Y el agua santa preparada, así se llamaba aguas amargas. O sea, se le daba este nombre. Aunque la sangre se menciona como purificadora del pecado, el agua también usada de la fuente que está delante del tabernáculo. Entonces dice, el agua usada de la fuente que está delante del tabernáculo. El agua usada con las cenizas de la vaquilla roja y el agua amarga para borrar el pecado y purificación ceremonial. Entonces, aquí habían varias aguas, ¿sí? Y esta agua la tomaban de la fuente que estaba en el atrio, ¿sí? Ahí tenían ellos una fuente, le metían polvo de esa tierra que había en el tabernáculo, ahí en el lugar santo, y se convertían en una agua amarga. Así lo llamaban, así era llamado el número 512. ¿Sí? Entonces, esto era otra ceremonia para purificar. Esta agua también servía de purificación. De Cristo está escrito que vino por agua y sangre. Primera de Juan 5:6 y Primera de Pedro 3:20. Primera de Juan 5:6 y Primera de Pedro. Bueno, vamos aquí a esperar un segundito que los hermanos busquen acá. Primera de Pedro 3:20. Entonces vamos a mirar el significado, que el agua también es usada para purificar, ¿sí? Porque bueno, lave con hisopo, como dice el rey David, y seré limpio, seré más blanco que la nieve, ¿sí? Entonces, vemos que cuando muere Cristo, en Primera de Juan, de Cristo está escrito que vino por agua y sangre. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. 5:6 dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre,
No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica sobre el Espíritu, es la verdad. Amén. Muy bien, ¿qué dice Primera de Pedro 3:20? Primera de Pedro 3:20. Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. Exacto. Entonces, aquí El también diluvio. claro, menciona las aguas del diluvio. ¿Qué hicieron las aguas? Hicieron las aguas del diluvio. Pues vemos de que pues limpió toda la tierra de la maldad. Entonces aquí hace como digamos, una comparación o sea, haciendo referencia a que el agua purifica. O sea, Dios borró todo lo malo, todos los impíos los borró con agua, o sea, prácticamente purificó toda esta tierra con agua, ¿sí? Fue cuando fue el diluvio. Muy bien. Vamos a mirar otra clase de expiación, hablando de los que quedaban puros con las cenizas de la vaquilla roja. Dice, si el pecador era muy pobre y no podía llevar una cordera, bueno, recordemos que se pedían varias clases de animales para la persona que pecaba, ¿sí? Entonces se pedía una cordera, se pedía un becerro, bueno, se pedían varios animales. Dice, si el pecador era muy pobre y no podía llevar una cordera, llevará 2 palominos o 2 tórtolas. Era lo mismo, o traía 2 palominos o traía 2 tórtolas. Y si no podía llevar los palominos y las tórtolas, llevaba la 10ª parte de una efa de flor de harina, como ofrenda por el pecado. Entonces miremos que esta era la otra clase de expiación. Bueno, era tan extremadamente pobre la persona que no, yo no tengo tampoco 2 palominos, no tengo la forma de conseguírmelos o comprarlos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tenía harina, llevaba, bueno, no sé cuánto equivaldría un efa de flor de harina, no sé si era como 1 kilo, que ya lo habíamos visto en otro estudio anterior. Creo que hay una Biblia que tiene estos pesos ya definidos, ¿cierto? Porque en ese entonces se le llamaba, no es lo mismo que hoy lo llamamos kilo, libra o gramos, no, hoy allá en ese entonces se le llamaba un efa, ¿sí? Entonces digamos que era digamos 1 kilo de harina. Entonces el sacerdote tomaba y lo colocaba en el altar y era quemado como también era quemado el animal, ¿cierto? Entonces, esto hacía expiación por ese pecado de esa persona que era muy humilde, no tenía dinero para llevar animales, entonces esto era una excepción, ¿sí? A la norma, porque la norma era que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, sin la sangre es la que hacía la expiación del pecado, ¿sí? Expiaba ese pecado. La paga del pecado es la muerte, no moría la persona, pero debía de morir el animalito, ¿sí? Entonces, en este caso, había una excepción, porque sabía que la persona que iba a hacer esta ofrenda, pues no tenía la forma económica de llevar ni siquiera 2 palominos, ¿sí? Dice, como ofrenda por el pecado llevaba esta persona la efa de flor de harina. Sin embargo, no se le permitía poner aceite o incienso sobre ella. Y esto lo encontramos en Levíticos 5:11. Esta ofrenda hacía expiación por el pecado, aunque no contenía sangre. Entonces, esta ofrenda, como ya dije, era una excepción en el caso, pues, a la norma que ya existía. Esto llama la atención al capítulo 9:22 de Hebreos, donde declara, volvámonos a Hebreos 9, Hebreos
9:22, donde declara, casi todo es purificado según la ley, con sangre, según la ley, con sangre y según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vamos a leer Hebreos 9:22. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Bueno, ahí dice efusión, en otras versiones dice y sin derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces vemos que el texto nos dice y casi todo. O sea, estamos hablando de esta expresión que acabamos de leer. Y casi todo, sí, se hacía con sangre. O sea, casi todo era purificado con sangre. Pero en este caso, el agua, las aguas amargas, el agua con las cenizas de la vaquilla o esta ofrenda que llevaba un pecador de harina, sí, hacía expiación por el pecado, purificación por el pecado. Entonces vemos aquí que esto pues quizás muchos ignorábamos esto, de esta clase de expiación. Por eso es que Hebreos 9:22 dice, y casi todo, ¿sí? O sea, casi todo era con, digamos, con el derramamiento de la sangre. Bueno, muy bien. Otro caso era el de la vaquilla roja. No había aplicación de la sangre en el proceso de purificación. Entonces miremos que el proceso de purificación, como ya lo expliqué, era que se diluía la ceniza en el agua y con un hisopo rociaban a la persona, ¿sí? Rociaban a la persona porque ya se había derramado la sangre, ya se había asperjado 7 veces hacia donde estaba el tabernáculo, ¿sí? Dice, no había aplicación de la sangre en el proceso de purificación, sino tan solo el agua y las cenizas. Sin embargo, había una purificación por el pecado, una ofrenda por el pecado. Números 19:9, como ya lo leímos. No sostenemos que los pecados fuesen jamás perdonados si el sacrificio del Calvario, sin el sacrificio del Calvario. Entonces, nosotros pues no sostenemos eso. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que no hubiera sido necesario el sacrificio en el Calvario. No, era necesario ese sacrificio, ¿sí? Por eso es que casi todo, como dice en Hebreos 9:22, casi todo era purificado según la ley, con sangre, ¿cierto? Entonces, nosotros no sostenemos que no hubiera sido necesario la muerte de Jesús, ¿sí? Jamás, dice, no sostenemos que los pecados fuesen jamás perdonados sin el sacrificio del Calvario. La muerte de Cristo fue necesaria para nuestra salvación. Y es, sin embargo, significativo que en los tipos mencionados, la expiación y el perdón se lograban a veces sin el uso de la sangre. Entonces, hay aquí un significado que ya lo vamos a mirar, ¿sí? Algunas personas, o sea, esto que no se hacía con sangre, derramamiento de sangre, era más bien como incluir a los del mundo que no tienen el conocimiento, dice. Algunas personas no tienen el conocimiento del Salvador y sin embargo viven con toda la luz que poseen, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios hasta donde la comprenden. Y también algunos paganos que nunca oyeron hablar del nombre de Jesús y sin embargo en mayor o menor grado participan de su espíritu, ¿sí? Y serán salvos en el reino de los cielos. Creemos que los tipos y figuras, o sea, esta clase de expiación que ya vimos, creemos que los tipos y figuras aquí considerados se aplican a los tales. ¿A quiénes? A los que todavía no han conocido la verdad, pero son fieles, o sea, estudian la palabra de Dios, anhelan buscar la verdad, ¿sí? Son fieles en lo poquito que han aprendido, pero sabemos que esas personas que anhelan
la verdad, que tienen la sed del conocimiento, en algún momento Dios no los dejará sin ese conocimiento. O quizás, bueno, conocíamos el caso de una persona que nos contó Willington, que esa persona descubrió en la Biblia que el sábado era el día de descanso, nadie se lo enseñó, y él lo descubrió y comenzó a guardar el sábado, ¿sí? Comenzó a guardar el sábado y él decía que el sábado se podía caer el café porque él tenía cafeteras, tenía una finca con café, y que se caiga el café el día sábado, pero yo no muevo un dedo el día sábado. Entonces, Nadie le dio el mensaje. nadie le dio el mensaje, pero él descubrió esa verdad. Y quizás otras verdades que él no descubrió, que no tuvo la oportunidad de que nadie se las enseñara. Quizás esta persona, no sabemos que esta persona la vayamos a encontrar en el reino de los cielos, ¿sí? Porque ese era el escaso conocimiento que él recibió, y sin embargo se propuso en su corazón obedecer al Señor en este aspecto. Entonces, lo que hace aquí el pastor Andersen es sacando aquí una conclusión muy bonita de que estas personas no conocían, los paganos no conocían esta clase de sacrificios, ¿sí? Entonces, estos tipos y figuras que consideramos aquí ya lo último, abarcaban a estas personas que no conocían, y que ahora pues obviamente muchos no conocen la verdad y quizás son fieles en lo poquito que les han enseñado y quizás han muerto sin el conocimiento. Entonces estas personas pues van a ser salvas, porque Dios no es un Dios injusto, ¿sí? Dios no es un Dios injusto. Estas personas que no tuvieron la oportunidad de tener este conocimiento y que nadie les dio este conocimiento, pues, y eran fieles, hacían todo lo pertinente para hacer las cosas bien hechas, obedecer al Señor en lo poquito que conocían. Estas personas van a ser salvas, ¿sí? Muy bien, entonces, no sé qué tiempo me queda, 1:30. Bueno, entonces vamos a analizar por acá, digamos, qué pasaba con el servicio diario, ¿sí? En el servicio diario, ya como todos conocemos, el servicio diario se hacía, bueno, antes de pasar al siguiente segmento, vamos, no sé si algún hermano quiere aportar algo, si de pronto me equivoqué en algo, por favor, quiero que me, me, me corrijan, porque a veces decimos algo sin pensar a algo y nos equivocamos. Entonces es bueno que nos corrijan y que los hermanos estén atentos, y si tienen alguna pregunta con respecto a esto o algún aporte. Pues para mí es algo nuevo de lo que mi hermana me ha estado enseñando todos estos días. Todos los días me enseña algo de esto, de lo que está leyendo. Para mí es nuevo, o sea, yo nunca había llegado a escuchar porque en la iglesia nunca nos enseñaban todas esas cosas. Y entonces mi hermana siempre está discurriñando y me está enseñando muchas cosas. Y gracias a Dios, pues por ella he aprendido mucho, y por el hermano Carlos, por todos los que predican ahí. Gracias a Dios, pues he aprendido mucho de ellos. Claro, estamos en un proceso, como dice mi hermanita Zoraida, y cuando nosotros nos proponemos a aprender todas estas simbologías, todo esto que significaba cada caso, pues para nosotros es maravilloso, porque es que en el santuario está consignado todo el evangelio prácticamente. En el santuario, con el tema del santuario, como dije al principio de estos estudios, encontramos muchas doctrinas relacionadas con el tema del santuario: la purificación del santuario, el juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, las profecías, ¿sí? Daniel 7, Daniel 8, casi todo Daniel, ¿cierto? Está relacionado con el santuario, todas las profecías de las 70 semanas, de las 2300 tardes y mañanas, de los 1260 años, 1335, 1290, ¿sí? Todas estas profecías, la profecía de Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis, de los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, todas estas profecías están relacionadas, y otras muchas más que no las recuerdo en este momento, que se me pasen,
pero mucho, todo prácticamente la doctrina está relacionada con el tema del santuario, y entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a comprender esto. Bueno, vemos que no hay ninguna pregunta hasta el momento, entonces vamos a continuar. Confírmeme si todos los hermanos me escuchan. Un amén colectivo quiero escuchar. Amén. Gracias. Amén, hermanita. Amén, gloria a Dios. Todo está bien, todo está claro. Adelante. Gracias, mis hermanitos, por estar atentos. Bueno, dice, el servicio diario. Vamos a analizar un poquito del servicio diario. Quizás no me dé el tiempo, o el poco tiempo que me queda, pero para el próximo, la próxima reunión, pues la estaremos terminando de analizar lo que es el servicio diario. Dice, los sacerdotes se dividían en 24 turnos o divisiones cada uno, de las cuales servían 2 veces al año, ¿sí? Una semana por vez. O sea, eran tantos los sacerdotes que se dividían en 24. Por decir, esta semana ministraban 24 sacerdotes, la otra semana otros 24 y así sucesivamente. Entonces se dividían en estos turnos. Y habían tantísimos, llegaron a haber tantos, que bueno, ya vamos a leer. Yo me emociono con este tema, mis hermanos, y a veces me adelanto antes de leer. Dice, 2 veces al año, una semana por vez. Bueno, aquí me equivoqué, eran 2 veces al año. Por decir, este grupo de 24 le toca una vez y luego durante este año vuelve y le toca otra vez y listo, ya. Dice, los levitas se dividían en forma similar, como también el pueblo. Los corderos, dice, perdón, el pueblo, los corderos por los sacrificios de la mañana y de la tarde. O sea, vemos que el pueblo era el que proveía los corderos para el sacrificio de la mañana y la tarde, ¿sí? Dice, de los servicios o provistos, o sea, eran provistos por el pueblo, los corderos. Y la sesión del pueblo que proveía los corderos para una semana particular manda sus representantes para ayudar a los servicios. Entonces, el pueblo estaba dividido. Sabemos que esa congregación estaba dividido por, digámoslo así, por tribus. Y la tribu que disponía de los animales para esta semana, al servicio de esa semana, entonces enviaba sus representantes para hacer los servicios, ayudar con los servicios. Mientras que el resto del pueblo permanece en casa celebrando una semana especial de devoción y meditación. El servicio diario consistía en ofrendas del cordero cada mañana y cada tarde, con las oblaciones y libaciones apropiadas. Entonces vemos que en qué consistía uno de los servicios más importantes. Bueno, todos eran importantes y todos tenían un símbolo, pero en la mañana se hacía el sacrificio, se sacrificaba un cordero con sus respectivas oblaciones y libaciones. En la tarde, lo mismo, ¿sí? Se hacía otro sacrificio de la tarde. Recordemos que, pues, Daniel menciona, ahí pues él menciona de que él estaba como a la hora del sacrificio de la tarde. No recuerdo en qué, si es en el capítulo 8, donde él recuerda eso. Yo estaba como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, recordemos que cuando el pueblo por su rebelión es llevado cautivo a Babilonia, ahí cesan todos los sacrificios, todas estas ceremonias cesan. Ya Jerusalén es destruido, el tabernáculo, los sacerdotes muchos muertos, mucha gente llevada cautiva. Entonces aquí no se vuelven a hacer estos sacrificios, pero sin embargo, la costumbre de Daniel era orar 3 veces al día y oraba pues en la tarde, más o menos, digamos, tipo 3 de la tarde, creo que era el sacrificio de la tarde. Entonces, ellos recordaban a la hora que se hacía el sacrificio
sacrificio, y como estaban por allá en una tierra lejana, una tierra pagana, ellos elevaban oraciones a esas horas, donde se acostumbraba allá en la antigüedad. Antes ellos recordaban cuando se hacía el sacrificio de la mañana, qué hora se hacía y a qué hora se hacía el sacrificio de la tarde. Ellos elevaban sus oraciones en esa hora, ¿sí? Quizás oraciones de arrepentimiento, de pedir perdón por el pecado, ¿sí? Dice, el aderezamiento, o sea, ¿qué era lo que se hacía en el servicio diario? Bueno, ya mencionamos las ofrendas en la mañana, en la tarde, con sus respectivas oblaciones y libaciones. ¿Qué más se hacía? El aderezamiento y encendido de las lámparas en el lugar santo. Y recordemos que en el lugar santo había un candelabro de 7 brazos, ¿sí? Donde los sacerdotes se encargaban de aderezar esas lámparas y encenderlas. La ofrenda del incienso, la ofrenda de la oración de Aarón y de sus hijos, la ofrenda de los sacrificios individuales, las ofrendas por el pecado, los holocaustos, las oblaciones, ofrendas pacíficas, los sacrificios de purificación, las ofrendas de los pecados, por los votos y de los nazareos, por la contaminación. También se necesitaba hombres para llevarse las cenizas, proveer y examinar la leña. También para todo esto se necesitaba mucho personal. ¿Qué se usaba en el altar? O sea, para organizar la leña que iban a usar en el altar del holocausto. Y para custodiar el santuario. El recinto era un lugar atareado desde la mañana hasta la tarde. Entonces vemos que era desde la mañanita que amanecía prácticamente, comenzaban los servicios diarios. Todo esto que mencionamos se hacía durante el día. Además, obviamente, de las ofrendas por el pecado. Y los holocaustos, que eran, digamos, una ofrenda también al Señor. Esos holocaustos también se hacían durante todo el día, ¿sí? Entonces, por eso todo eso era un lugar muy atareado durante todo el día. Al determinar quién había de ofrecer el incienso, no se elegía uno que había oficiado antes. Entonces, como eran tantos, bueno, en el tiempo de Moisés, pues sabemos que eran 4 sacerdotes y el sumo sacerdote que era Aarón. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, fueron saliendo más y más sacerdotes y eran tantos, que a una persona quizás una vez en toda su vida le tocaba oficiar, ¿sí? Dice, al determinar quién había de ofrecer el incienso, no se elegía uno que había ofrecido antes. Cuando se construyó el santuario, Aarón y sus hijos oficiaban siempre. Pero llegó el tiempo en que habían tantos que se daban suertes. Y solo una vez en su carrera, o sea, una vez en toda su vida, quemaban el incienso en el lugar santo y se le consideraba un gran honor y una gran responsabilidad. Para la persona que le tocaba, aunque fueras una sola vez en su vida, eso era un gran honor, pero también, obviamente, una responsabilidad. Y ya ellos sabían cómo debían estar para presentarse ante Jehová, porque en este lugar estaba más cerca de Dios. Ningún sacerdote olvidaba los momentos que habían pasado a solas con Dios. Entonces, para un sacerdote era un honor, era un suceso muy grande, algo muy significativo hacer este servicio, aunque solamente fuera una vez durante toda su carrera. Bueno, llegaron a ver tantos sacerdotes, tantísimos, que ya no solamente una vez al año, sino una vez en toda su carrera, ¿sí? Y entonces era un altísimo honor ser escogido para esa oportunidad. Muy bien, mis hermanos, entonces por el momento vamos a dejar esta parte del servicio diario. La vamos a continuar en la próxima reunión, porque bueno, cada tema, cada capítulo, yo he ido analizando cada capítulo y obviamente hemos sacado
no todo, hemos hecho, por eso la llamamos un resumen, porque no se puede leer todo el capítulo porque nos llevaría mucho tiempo. Pero mis hermanos tienen el PDF, yo sé que lo tienen, y los que no lo tengan, por favor, escriban al grupo y ahí se los volvemos a compartir para que ustedes estudien todas estas simbologías, y así pues cuando ya llegue el momento de dar estas reuniones, pues los hermanos pueden hacer sus aportes, ¿sí? Pueden hacer sus aportes, y eso nos pone muy felices a los que hacemos estas presentaciones, que nuestros hermanos hagan sus preguntas, sus aportes, porque esto quiere decir que nos estamos proponiendo aprender, que nos estamos proponiendo a instruirnos en estos maravillosos temas. Bueno, no veo la hora de llegar al tema de las expiaciones, que ya lo estaba compartiendo con mi hermanita Zoraida, pero es maravilloso el estudiar lo que es el día de la expiación. Y aquí hay muchos detalles, mis hermanos, que no conocíamos, que cada día nosotros vamos aprendiendo, nos vamos instruyendo más, vamos aprendiendo toda esta simbología, y así no vamos a ser engañados, ¿sí? Que el Señor los bendiga, y muchas gracias por su atención. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta ya para concluir, o algún aporte que hacer. Muy bien, entonces no tiene ningún aporte. Bueno, entonces vamos a orar. Bueno, ya Zoraida manifestó que está muy contenta estudiando este tema, que lo hemos estado estudiando a diario, y hoy, pues en el día de hoy, pues ella está aquí con nosotros, el esposo. Y bueno, mis hermanos, entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Amén. Padre Celestial, venimos a usted en esta noche muy agradecidos porque nos da la oportunidad nuevamente de seguir con este maravilloso tema. Gracias porque hemos aprendido muchísimo con el tema del santuario, y sabemos, Señor, que aquí hay mucha luz. Sabemos que nosotros como pueblo adventista, después de 1844, nos hemos instruido con este maravilloso tema del santuario, y, por estudiar este tema hemos, para la gloria y la honra suya, Señor, eh, hemos aprendido a conocer muchas doctrinas bíblicas que antes no las conocíamos, o no las alcanzamos a comprender completamente. Gracias, Señor, que cada día nos vas dando más y más sabiduría y más discernimiento espiritual para comprender estas preciosas verdades. Amén. Bendice a todos nuestros hermanos, a los que asistieron en esta noche a la reunión, para que ellos sigan investigando por ellos mismos estas preciosas verdades, y cada día en tu santa palabra. Quédate con nosotros en esta noche, regálanos un buen descanso, Padre Celestial, y que en el día de mañana, en las presentaciones que vamos a ver de nuestros hermanos, la escuela sabática, todos los hermanos que van a exponer sus temas, seamos bendecidos con estos maravillosos estudios, y que cada día sea un aprendizaje en nuestras vidas, y que también lo podamos poner por obra. Ayúdanos a instruirnos cada día, a prepararnos para poder dar este mensaje a muchas personas que no la conocen y que quizás están buscando la verdad, tienen esa sed de conocimiento. Por eso, Señor, instrúyenos, danos mucha sabiduría y discernimiento espiritual para poderle compartir a estas personas este conocimiento que nos has regalado. Amén. Quédate con nosotros en esta noche. Regálanos tu bendita y santa dirección, la dirección de su Santo Espíritu y tus santos ángeles. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, hermanos, un feliz sábado para todos. Señor los bendiga. Amén, hermana, muchas gracias.